Desde La Ceiba, Honduras, transmite Radio San Isidro, 105.1 FM. 55 años llevando la palabra de Dios y la cultura a todo el departamento de Atlántida, Colón, Lloro e Islas de la Bahía. Sintonízanos en el dial de tu corazón y sé parte de nuestra gran familia. Radio San Isidro, 105.1 FM, la radio de todos. Radio San Isidro presenta Cristificados. La era del nuevo católico, presentado por Marlon J. Ortiz. Cristificados a continuación. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de Aerolínea Lanza, línea aérea nacional de Honduras. Es la empresa líder en el transporte aerocomercial de pasajeros y carga en todo el mercado hondureño. Ofrece servicios de vuelos charter en toda Honduras y servicio de carga a nuestros destinos. Viaja seguro y rápido a La Ceiba, Roatán, Guanaja, Puerto Lempira y Tegucigalpa. Un servicio personalizado y una atención de primera. Vuelos rápidos y seguros con Lanza. Estás escuchando Cristificados por Radio San Isidro, la radio de todos. Oh, man. Hola, muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Cristificados, el programa con exclusivo carácter bíblico, donde la tendencia siguen y seguirán siendo los personajes bíblicos de hoy. Gracias por estar en el episodio número 20 de Cristificados. Gracias a todos los que están conectados con Radio San Isidro a esta hora de la noche, también los que nos están viendo en Facebook, un fuerte abrazo, un fuerte saludo para todos ustedes, también a ustedes que nos van a ver ahí en YouTube, en el canal Cristificados TV, un fuerte abrazo y saludos cordiales a todos ustedes. Gracias por estar hoy en Cristificados, que vamos a hablar justamente de un personaje bíblico tan interesante que les garantizo que les va a llamar mucho la atención, así como a mí y a mi invitada especial de hoy en día que tenemos para compartir este día. Buenas noches, Diana, ¿qué tal? Buenas noches, Marlon, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues sí, aquí venimos a hablar de este personaje bíblico, a discernir acerca de esta parte del Evangelio, ¿verdad? Que Jesús relatan en gran parte. Y vamos a discernir sobre esta lectura. Bueno, gracias de antemano por haber aceptado la invitación. Yo sé que a veces pues la vez pasada no se pudo, pero ya hoy gracias a Dios estamos aquí. Diana ha sido una persona muy especial que ya pues hemos tenido bastante recorrido dentro de la iglesia. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, fuimos compañeros también en el colegio y compartimos muchos procesos de fe dentro de la iglesia, gracias a Dios. Hoy en este momento pues la invité para que viniéramos a hablar de nada más y nada menos que de Nicodemo. Así que por favor quédense ahí donde están, vayan buscando su Biblia y vayan sacando el evangelista Juan para que entendamos un poco lo que quiere decirle Jesús a través de este hombre Nicodemo. Quédense en el resumen de Cristificados, ya vamos a regresar. Estás escuchando Cristificados por Radio San Isidro, la radio de todos. Oh, man. Nicodemo era un líder de la sinagoga y también era el jefe de los fariseos. Sin embargo, era un hombre infeliz, un hombre conocedor de la palabra de Dios, pero triste, permanentemente triste. Te pregunto, ¿es posible conocer la palabra de Dios y estar completamente triste? Nicodemo es un ejemplo de eso. Una noche Nicodemo buscó desesperadamente una respuesta para aquella vida llena de soledad y Jesús le dice: Nicodemo, necesitas nacer de nuevo. Nicodemo no entendió tales palabras de Jesús, ni tampoco entendió lo que Jesús le estaba dando a entender. Era precisamente hablándole de la conversión. Conocer la palabra de Dios es una cosa. Haber pasado por la experiencia maravillosa de la conversión es otra cosa completamente diferente. Aquel día Nicodemo no aceptó ni entendió lo que Jesús le quiso decir porque pensó como humano. Hay mucha gente que cuando recibe la palabra de Dios tiene miedo, se escapa de lo que quiere y le está poniendo cada vez más excusas a Dios. Nicodemo vivió vacío por 3 años. Esto se terminó cuando Jesús fue crucificado. Nicodemo se acordó de lo que Jesús le dijo en la plática que tuvieron aquella noche.
y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea tenga vida eterna. En ese momento Nicodemo cayó a los pies de la cruz y aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Estás escuchando Cristificado. Gracias por estar conectados con Cristificados. Hoy sí vamos a entrar en lleno a hablar ya de este personaje bíblico llamado Nicodemo. Les voy a contar un poco, más o menos, quién es o quién era Nicodemo. Nicodemo era un hombre rico, descendencia judío, fariseo, muy educado, maestro en el antiguo Israel y miembro del Sanedrín. El Sanedrín era la asamblea de los sabios, quien sostuvo una noche un profundo e interesante diálogo con Jesucristo. Aparte de eso, Nicodemo y José de Arimatea fueron los que enterraron el cuerpo de Jesús y le dieron sepultura. Por si no sabías ese dato, es muy interesante que lo sepas. Ok, ahora te invito por favor a que saques tu Biblia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3. Vamos junto con Diana y con ustedes que nos ven a tratar de interpretar poco a poco, con la luz del Espíritu Santo, claro está, lo que Jesús platica con este fariseo llamado Nicodemo. Así que por favor, y sacando tu Biblia para que ya vayamos entrando en lo que es este personaje bíblico. La verdad, Diana, te cuento que cuando empecé a estudiar este personaje me llamó mucho la atención que siendo una persona tan conocedora de la palabra de Dios en aquel entonces, no supo entender el mensaje que Dios le estaba dando. Así es, a mí también me llama la atención cuando Jesús le dice, tú que eres maestro no entiendes las cosas que te digo. Y hay veces las personas más humildes son las que entienden estas cosas y no tanto los sabios. Entonces, eso hay que recalcarlo, ¿verdad? Muy Exactamente. Bien. Bueno, entonces vamos a entrar ya en lleno y vamos a ir paso a paso, vamos a ir lo que son versículos por versículos, para que tengan una idea específica de lo que vamos a hablar en este programa, para que podamos entender al final quién era en realidad este hombre Nicodemo y por qué hoy en día es un personaje bíblico muy reconocido y por qué a Marlon J. Ortiz se le ocurrió hablar de Nicodemo. Bueno, vamos a empezar en el versículo número 1 que dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente principal entre los judíos. Bueno, vamos a explicarte por qué es un principal entre los judíos. Pero Nicodemo no era un fariseo del montón, sino que era una persona de reconocida reputación dentro del judaísmo de esos días, en que el evangelista Juan relata también en el capítulo 7 y en los versículos del 50 en adelante. Vemos que era miembro del Sanedrín, la corte suprema de los judíos. Además, Jesús dijo de él que era un maestro de Israel. O sea que aquí estamos hablando no de cualquier judío. Exactamente. O sea, estamos hablando de un hombre que tenía influencia entre los demás judíos. Una persona muy reconocida a la que en busca de la desesperada forma de vida, busca a Jesús y le pregunta cómo debe realmente de vivir un judío. Porque para aquel entonces, ustedes saben, los judíos eran, o sea, él pertenecía prácticamente al gremio de los sabios. Exactamente. A los que manejaban la palabra de Dios prácticamente a su antojo porque no entendían realmente lo que la palabra les daba a entender. Si había alguien entre los judíos del que se pudiera esperar que conociera la voluntad de Dios, obviamente, era de este personaje bíblico llamado Nicodemo. Debería de haber sido Nicodemo. Sin embargo, a través de la conversión con Jesús, vemos sus tremendas dificultades para comprender las verdades espirituales que le intentaba enseñar. Yo conozco muchas personas, Diana, que en lo largo de su vida son muy conocedoras de la palabra de Dios, pero intérpretes no hay muchos. Exactamente, yo también he visto, e incluso hay veces uno mismo que tiene tantos años sirviendo en la iglesia, puede en algún momento actuar como actuó Nicodemo. A pesar de que sabemos mucho, de que vamos a misa, estamos en diferentes grupos, podemos llegar a un punto en el que tal vez por falta de oración caemos en eso de no entender lo que Jesús nos quiere decir a través de su evangelio. Y otras personas con menos
tal vez conocimientos de la iglesia, pueden convertirse más rápido, ¿verdad? Seguramente. Yo he tenido la oportunidad de platicar con muchos también y siempre llegamos a un acuerdo de que la palabra de Dios, si no se interpreta a la luz del Espíritu Santo, muy difícilmente se le va a entender. Claro. Porque muchas personas la entienden literalmente, que era el caso pues de este hombre Nicodemo, porque ellos me imagino que se reunían y interpretaban la palabra de Dios, pero de forma literal, no de forma práctica a la luz del Espíritu No Santo. pedían la iluminación del Así Espíritu es. Santo. Nicodemo era el mayor influyente en los fariseos y sabios conocedores de la palabra de Dios. Es como que hoy en día nosotros nos pongamos a hablar de un tema específico con alguien que físicamente y ligeramente no nos va a entender. Exactamente. Y con Nicodemo, pues sí se entendía claramente lo que Dios... Pero sorprende, ¿verdad?, la actitud y la personalidad de Nicodemo. ¿Cómo es posible que un maestro, doctor de la ley, conocedor tanto de la palabra, no entendía específicamente lo que Dios le quiere decir? En el versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales, o sea, los milagros que tú haces, si no viene de Dios. Imagínate hasta cierto punto como que él va cayendo en razón. Y a la vez se contradice más adelante. Entonces, pero lo que se agradece de él es que trata de buscar la verdad, ¿verdad? Sí, Trata de porque buscar la verdad al final. imagínate, en un acto de, me imagino yo, desesperación, hasta cierto punto, él va en busca de una respuesta de repente a una enseñanza diferente de toda la vida que ha vivido como judío, de cómo él o su grupo de Lejos de amigos todas las reglas han que les conocido. imponían. No, imagínate, en la palabra dice, bueno, rabí significa maestro, claro está. Dice, sabemos que has venido de Dios. O sea, ellos reconocen que Él es Jesús, el Hijo de Dios, que bajó del cielo, que dejó su trono, que dejó su divinidad para venirles a enseñar. El término sabemos, me imagino yo, Diana, y ustedes que nos escuchan y nos ven, me imagino que se reunieron allí en la sinagoga y hablaron, bueno, ¿cómo podemos llegar a entender a este hombre? O sea, sabemos que has venido de Dios. O sea, entendieron que Ya él... previamente ellos ya habían Exactamente, entendido. que no era cualquier persona con la que estaban hablando. Y lo entendieron a raíz de los milagros, o sea, de los acontecimientos, de los prodigios que escuchaban y veían de Jesús. Aquí a mí me hace preguntar, ¿por qué nos reconocen a nosotros los cristianos? A nosotros pues nos reconocen por nuestras obras en primer lugar, Así es. ya sea obras espirituales o materiales. Nos reconocen por nuestra forma de vida, una forma de vida que esté centrada en Dios, ¿verdad? Asistir a la iglesia, hacer actos de piedad, ayudar a los más necesitados, y muchas veces perdemos el foco, ¿verdad? de lo que es en realidad vivir en la vida de Cristo. Hoy en día ser cristiano, la verdad que no es nada fácil, ¿sabes? El mundo está lleno de tentaciones y de muchas cosas que en vez de unirnos, nos separan tanto como ciudadanos, como cristianos y como hermanos. Por ejemplo, Nicodemo había hecho una deducción lógica. Las señales que Jesús hacía evidenciaban con claridad que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque Jesús nunca hizo nada malo. ¿Y cómo es posible que una persona que se haga llamar cristiano, que conozca tanto de la palabra de Dios, no tenga el corazón de hacer algo bueno por su hermano, máxime por una persona conocida? Por ejemplo, el caso de Nicodemo. Nicodemo era un conocedor de la palabra de Dios. Sí. Y no creo que haya sido tan bueno que se diga. La mayoría le llamaban pues Fariseo. fariseo. Un fariseo, ¿verdad? Que ya se Fariseos. sabe que Sí, literalmente... los fariseos. Sí, Y bueno, como cristianos no estamos exentos de caer en esto, ujú, a pesar de que seamos conocedores de la palabra de Dios, de que asistamos a todo lo que nuestra iglesia nos ofrece, e incluso hay veces hasta al sacramento de la confesión, y volvamos a caer en lo mismo, ¿verdad? Pero Dios es grande en misericordia, ujú. y si de corazón le pedimos un cambio radical de nuestra vida, pues Él lo va a lograr hacer. Perfectamente. Estos fariseos, yo me imagino, como te digo, que se han de haber reunido, porque al decir sabemos, ellos reconocen. El problema de las personas que reconocen a Jesús es que tienen miedo de tomar una actitud diferente. Por eso es que más adelante en los otros versículos vamos a encontrar esa parte que lo hizo famoso.
¿Cómo volver a nacer de nuevo? En cualquier caso, esto es interesante porque aquí había un fariseo al que las señales que Jesús hacía le resultaban convincentes. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos tenemos no tanto que convencer al hermano de que busque a Dios, sino reflejarle a Jesús. Exactamente. Que eso es lo que normalmente pues deberíamos de hacer todos los conocedores de la palabra de Dios. No tanto llevarnos la palabra textualmente, sino en actos, en acciones, en formas de vida, en estilos de vida, que era prácticamente lo que Jesús le estaba tratando de dar a entender a Nicodemo, que dejara la parte de su fariseísmo y de su judaísmo por convertirse realmente a cristianismo. Sí. En el versículo 3 dice, Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esto es un poco absurdo, esta pregunta que le hace Nicodemo a Jesús, ¿verdad? Y era un maestro de la ley. Sí, por eso más adelante le dice Jesús, ¿cómo es posible que siendo maestro no entiendas lo que te estoy diciendo? Y él quería decir que tenía que nacer del Espíritu, ¿verdad? Tenía que nacer de nuevo con otra vida, una vida que reflejara, ¿verdad?, a Dios. Fíjate, cuando yo estaba, me detuve mucho a leer ese fragmento porque siempre cabe recalcar esa parte, ¿verdad? Nicodemo era un conocedor de la palabra de Dios. ¿Y cómo es posible que una persona conocedora de la palabra de Dios no entienda eso? Digo yo, ¿será tan difícil estar frente a Jesús y no entenderlo? Porque imagínate, él, o sea... Yo pienso que él quería que Jesús a ver cómo retaba a Jesús, a ver qué respuesta le daba a Jesús ante esta consulta que era un poco absurda a mi parecer. No, claro, y es que hasta cierto punto, si te fijas y nos fijamos, Nicodemo y Jesús eran la contra, o sea, Nicodemo hasta cierto punto era la contra de Jesús, porque Jesús venía a cambiarle la ideología judista y fariseísta que tenían ellos. O sea, como quien dice, a darle la vuelta al papel. O sea, Jesús les venía a mostrar un estilo de vida diferente al que ya este hombre les estaba enseñando junto con sus otros... Y a darle significado a las escrituras. Exactamente. Que estaba un poco distorsionado. Exactamente. Por ellos. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Bueno, Nicodemo quedó perplejo por la declaración de Jesús. Su mente estaba intentando buscar una solución para estas palabras. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Podemos ignorar algunas de las dificultades que Nicodemo tenía para entender el lenguaje de Jesús. El lenguaje de Jesús, Diana, y ustedes que nos escuchan y nos ven, no es fácil entenderlo aunque así parezca. ¿Por qué? Porque Nicodemo era un hombre que estaba hasta cierto punto desesperado, también era pecador, y estar frente a Jesús y entenderle el lenguaje de aquel entonces, imagínate, el Señor hablaba con parábolas, es como que, o sea, es como que hoy en día un maestro no entienda una pregunta de un alumno, porque así era. Sí. Entonces, yo me pongo a pensar, o sea, Nicodemo, el problema de Nicodemo en ese momento es que estaba pensando como hombre, como humano, y no entendió lo que espiritualmente el Señor le estaba dando a entender. Para empezar, está interpretando las palabras de Jesús de forma literal, era lo que estábamos hablando anteriormente, o sea, de forma textual, lo que dice ahí, así se interpreta, sin darse cuenta del valor espiritual de lo que estaba escuchando. Son muchas las personas que nos cuesta a veces entender a Dios, y más cuando estamos en dificultades. Sí. Hablando ya de forma natural, ¿verdad? Cuando estamos en problemas, la verdad que nadie me diga que escucha a Dios cuando está en problemas. No, hay veces renegamos, incluso en la misma iglesia renegamos. ¿Por qué Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué no encuentro trabajo? ¿Por qué mi hijo no se sana? Cosas así. Entonces, hay que saber escuchar la voz de Dios y saber interpretarla y pedirle sabiduría a Él para poder discernir lo que nos dice, ¿verdad? Y tener mucha fe, sobre todo tener fe. La verdad que cuando estamos ante Jesús, sencillamente ejemplo de ello es este hombre Nicodemo, nos empezamos a cuestionar mucho
Y Nicodemo, como todo ser humano, pues también se cuestionó. Y hoy en día nosotros nos cuestionamos preguntándonos qué necesidad tenía Nicodemo de volver a nacer si ya había nacido de la descendencia de Abraham. O sea, se suponía que con Abraham pues era suficiente. Ya él era un descendiente de Abraham. Y era un maestro de la ley. Tenía doctorados en escritura y en todo lo que se pudiera hablar respecto a cómo enseñar la palabra de Dios. Pero cuando ya tiene a Jesús frente a él, no supo entender, no lo supo escuchar. Y seguramente eso pasa cuando estamos frente a Jesús. Nos cuesta entenderle, nos cuesta escucharle. ¿Por qué? Porque no tenemos un corazón dispuesto a escucharle. ¿Por qué había de nacer otra vez? Sencillamente la misma palabra lo dice, no vamos a entrar al cielo si no nacemos de nuevo. Exactamente. Y justamente en este fragmento del Evangelio, Jesús se refiere a la conversión. Y me gustaría que habláramos un poquito sobre la conversión. Muchos, Diana, estamos dentro de la iglesia, pero no hemos tenido una conversión todavía. Exactamente. Y para eso es importante siempre tener comunicación personal con Dios a través de la oración. Ya muchos santos nos lo dicen, no dejen de orar en todo momento porque las tentaciones están a la orden del día, ¿verdad? Y hay veces ni en la mañana que nos levantamos podemos decir gracias a Dios por este día que nos ha dado de vida. Ni nos acordamos de eso. Y sabemos que Dios tiene nuestra vida en sus manos. ¿Cuántos salen de su casa y no regresan? Exactamente. ¿Verdad? No regresan, entonces siempre es importante orar en todo momento, ya sea en la mañana, en la noche, en cualquier hora del día, ¿verdad? Encomendar nuestra vida a Dios. También asistir a la iglesia. Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, pero no me congrego. Y esto es algo ilógico, me parece a mí, porque hay que congregarse en una comunidad, como lo hacían nuestros primeros descendientes en la fe, ¿verdad? Así es. Las primeras comunidades cristianas lo hacían. Y ahí es donde nosotros encontramos lo que es la Eucaristía, ¿verdad? Si no nos alimentamos del cuerpo y la sangre de Cristo, ¿cómo vamos a tener fuerzas para continuar nuestra vida diariamente? Así es. Otra de las bases es... Dime. Es comulgar y la confesión. Comunión, sí. Esas son yo digo que, bueno, es prácticamente lo que yo quiero decirte. La conversión es un proceso que se vive diariamente. O sea, una persona que tiene una conversión no es que de la noche a la mañana ya su vida va a cambiar, ya va a cambiar de perspectiva, va a dejar el hombre viejo por un hombre nuevo. No, la conversión es un proceso que se da ¿cómo? Con la comunión con Dios, con la comunión con los hermanos. Te comento que el sábado pasado tuve una reunión, bueno, un retiro con unas personas ahí que nos invitaron. Y él decía, la persona esta decía que la salvación se alcanza teniendo una comunión directa con el Padre y con los demás hermanos, porque esa persona nos explicaba, para llegar a, o sea, dice él, las religiones, decía la persona, son un puente, o se hicieron como un puente para acercarse a Dios. Entonces viene Dios, envía a su Hijo como puente para que nosotros alcancemos al Padre y lleguemos al Padre. Es lo que pasa, hermanos, la conversión es un proceso. Usted quiere llegar a convertirse o a tener una conversión, tiene que empezar haciendo lo que hizo Nicodemo, reconociendo, sabemos que vienes de Dios por los prodigios que haces. Entonces yo te pregunto, ¿puedes nacer de nuevo? Te respondo, sí se puede nacer de nuevo. Y más adelante vamos a seguir escuchando cómo es. En el versículo 5 dice, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús era Espíritu y era carne. Exactamente. Y nació del Espíritu. Entonces, es un poco complicado entender esto porque humanamente nosotros nos dejamos llevar mucho por lo que siente y piensa la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. El término carne se refiere aquí a la naturaleza humana pecadora. A lo que el Señor está explicando es que esta naturaleza solo puede producir algo semejante a ella. La conclusión inevitable es que desde Adán todos, sin excepción alguna, hemos heredado esta naturaleza caída.
Claro, nosotros comúnmente pecamos y pensamos como hombres. El caso de Nicodemo. Nicodemo no pensó dirigido por el Espíritu Santo, pensó humanamente. ¿Cómo es posible? Y estas preguntas siempre las hacemos a diario, ¿verdad? ¿Cómo es posible que me pase esto, que lo otro? Y nos pasamos quejando, ¿verdad? ¿Por qué a mí? Y no le pedimos a Dios que nos ilumine, que nos ayude, que nos dé fuerza para seguir adelante. Muchas veces, incluso aquí dentro de la iglesia, caemos en eso, ¿verdad? Que somos conocedores de muchas cosas y estamos vacíos por dentro. Y es importante siempre nutrir nuestra fe. No creernos que porque estamos aquí lo sabemos todo, ¿verdad? Todos los días aprendemos algo nuevo. Todos Sin los duda días alguna. Dios nos muestra su palabra, ¿verdad? A través de una lectura, a través de una palabra, a través de la oración, a través de muchas cosas, y hay que saber escuchar la voz de Dios en todo momento. Dice, el que no naciere del agua y del Espíritu. Normalmente nosotros conocemos como que el agua tiene muchos significados dentro de la Escritura. Por ejemplo, aparece en el Nuevo Testamento como un símbolo de varias cosas. Por ejemplo, el apóstol Pablo se refiere al agua como un símbolo de la palabra de Dios que nos limpia. El Señor utilizó en otra ocasión como símbolo del Espíritu Santo, y otros piensan en el agua como un símbolo del bautismo cristiano. ¿A qué se refiere exactamente? Es muy probable que lo esté relacionando con el bautismo de Juan el Bautista. Y máxime cuando en su predicación el profeta relacionaba los dos conceptos del agua y del Espíritu. El que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanecerá sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El único que bautiza con el Espíritu Santo, lo está diciendo claramente, Así es. Jesús, el que vino del cielo. Sí. Nosotros, como dice el Padre, bautizamos con agua y bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué es necesario nacer de nuevo? Si no somos bautizados cuando, por ejemplo, los niños cuando están pequeños y los bautizan, es un renacer, vuelven a nacer. Aparte es la bienvenida a la vida cristiana, a la vida dentro de la iglesia. Y yo soy de los que considera que es muy positivo y muy correcto bautizar a los niños. Porque los niños, o sea, todo ser humano que nace en este mundo nace con el pecado, ¿verdad? Entonces con el bautizo nos lavan del pecado original y es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Cuándo nacemos del agua? Cuando nos bautizamos, volvemos a nacer. Y justamente en ese momento también recibimos lo que es el Espíritu Santo. Nicodemo, como un principal entre los judíos, conocía bien el misterio que había llevado a cabo Juan el Bautista. Y seguramente como fariseo había sido uno de los que había rechazado el ser bautizado por Juan. Es normal que nosotros de alguna manera no entendamos cuando una persona nos quiere decir algo usando el nombre de Jesús. Sí. Por ejemplo, Nicodemo sabía que lo que Juan estaba haciendo estaba bien hecho, pero como era Juan que lo estaba haciendo y Juan estaba lejos de las directrices que él estaba dando, por eso no creía y de hecho estaba en contra de él. Estaba en contra. Entonces muy difícilmente nosotros hoy en día pues creemos en otra persona a raíz de eso. ¿Cómo lo podemos relacionar esto con la iglesia? Hermanos, sencillamente dejemos que Dios use personas para servir. No debemos de que porque el hermano no lo hace bien que no lo haga, enseñémosle. Yo creo que la mejor instrucción que Jesús le pudo dar a Nicodemo fue esa simple pregunta que Nicodemo no supo contestar: ¿cómo volver a nacer de nuevo? El Señor le estaba recordando a Nicodemo que para nacer de nuevo debía cambiar el concepto que como fariseo tenía a sí mismo. Nosotros muchas veces estamos dentro de la iglesia y nos creemos que ya no sabemos todas, que porque yo recuerdo, no sé si te acordás, cuando estábamos dentro de todo en la iglesia, nosotros éramos los del coro, los de liturgia, los que barríamos, estamos en todo. Y hasta cierto punto, Grupo juvenil. Hasta cierto punto, yo me acuerdo que yo me sentía el superhéroe de todo. Yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y no, lo que Dios quiere de alguna manera con una conversión es que aceptemos que sí, aunque podamos hacerlo todo, es necesario darle cabida a los demás hermanos. Y hay veces nos afanamos como otro pasaje de la Biblia donde habla de Marta. Ajá.
te afanas mucho, le dicen los quehaceres, y nos olvidamos de que lo importante es alabar a Dios, ¿verdad? Así No es. tanto, sí es importante hacer, pero hay que hacerlo para agradarlo a Él, ¿verdad? Y llenarnos también de su palabra, no solamente hacerlo por salir del paso, porque tengo esta tarea y hay que hacerla y ya. Entonces ahí es donde nos vamos perdiendo el rumbo de lo que es nuestra verdadera vida que es servir a Cristo, ¿verdad? Y esto de nacer de nuevo me recuerda que ya en unos pocos días, ya el 6 de marzo, iniciamos con la Cuaresma. Así Y esta es una gran oportunidad para que todos y cada uno de nosotros, tanto los que asistimos a la iglesia o a cualquier iglesia, nos acerquemos a Cristo y tengamos desde el miércoles de ceniza una verdadera conversión, ¿verdad? Así es. Son 40 días para meditar, para confesarnos, para ponernos en oración y para recibir a Dios. A mí me parece una excelente oportunidad para que todos nos pongamos a cuentas con Dios. Seguramente que sí. A ejemplo de Nicodemo, empecemos, hermanos, a buscar una entrevista con Jesús. Porque si escucharon al principio, Nicodemo fue a buscarlo. Yo me digo y me cuestiono también, para Nicodemo aceptar a Jesús implicaba necesariamente sufrir la burla y el menosprecio de los que hasta ese momento eran compañeros. Y de hecho así fue. Todos se burlaron de él cuando él aceptó. Porque recordemos que al inicio hablábamos de que él, como que él era el príncipe de los fariseos, o sea, él los representó en ese momento sin imaginarse que Jesús lo iba a convencer. El problema es que hasta cierto punto él no creía, porque tampoco era fácil para Nicodemo en condición de fariseo. O sea, le iba a cambiar completamente los ideales, que hasta cierto punto eso es una conversión. O sea, cambiar tu forma de pensar, cambiar tu forma de ver las cosas y empezar a actuar diferente, que es lo que Jesús necesitaba de él. ¿Por qué? Porque él era un influyente en los demás fariseos. Exacto. Por eso yo pregunto, ¿qué clase de influencia somos nosotros en nuestra iglesia? ¿Somos de los que unen o de los que desunen? Sí, que bueno, siempre hay que pedirle dirección a Dios para no dividir, ¿verdad? Hay que estar en paz y reunir su rebaño, no dividir. Perfecto. Vamos a irnos a una pausa comercial, hermanos. Gracias a ustedes que nos están viendo en Facebook. Al regreso voy a leer los mensajes y les envío un Fuerte saludo a todos. Gracias por estar en Cristificados. Estás escuchando Cristificados por Radio San Isidro, la radio de todos. Seguimos cristificados en Radio San Isidro. En toda la jornada de la radio nos ocupamos en darte buenos mensajes, en formación, información y cuando de buenos mensajes se trata, tu estación favorita, 105.1 FM. Este es un buen momento para compartir con la familia unidos los más exquisitos platillos típicos y a la carta. En Cafetería Cobel, su ambiente favorito por excelencia al desayuno, almuerzo o cena. Siéntase como en su casa. O si prefiere ricos bocadillos y refrescos, Cafetería Cobel, entre Avenida La República y 14 de Julio, séptima calle. Cafetería Cobel, donde se come rico y calientito. Hay sabores que te transportan a momentos inolvidables de tu vida, como las deliciosas semitas, bolulos suaves y frescos, las crujientes rositas de Panadería Cookies. Desde hace mucho tiempo, trabajando incansablemente para ofrecerte la mejor calidad en su amplia variedad de productos, porque somos profesionales en el pan de ayer, hoy y siempre, revolucionando los gustos en cada rincón. Panadería Cookies, el sabor de tradición. Un saludo de paz y bien para todos. Hoy, como Iglesia Católica, Dios de la Ceiba, Hogar de Ancianos de Divina Providencia, estamos apelando a la generosidad de sus corazones para ayudarnos en un proyecto de construcción del convento de las Hermanas Franciscanas de la Asunción. Para construir este convento necesitamos materia prima. Necesitamos bloques, cemento y hierro.
Cada bloque vale 15 lempiras, cada bolsa de cemento vale 200 lempiras. Y si ustedes quieren donar un bloque de bloques, hay que hacer su donación en efectivo aquí al Radio San Isidro, o si no al asilo de ancianos, al obispado, y también para que puedan donar a través del banco. En nuestra cuenta de Banco de Occidente, número 21-901-034803-8. Muchas gracias, bendiciones para todos. Soy Sor Candelaria Pastor Hernández, encargada del Hogar de Ancianos Franciscana de la Asunción. Las hermanas franciscanas y el Hogar de Ancianos, les agradecemos, hermanos, por esa colaboración que van a tener con cada uno de nosotros para construir esta casa. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Desde la diócesis de La Ceiba, Radio San Isidro, la radio de todos. Es la hora 8, 1 minuto. Hola, ¿cómo están? Nosotras somos Siervas. Despierto a tu presencia, el Señor te abrió la puerta. Y puedes escuchar lo mejor de nuestra música. A esa gente más que buena, yo le quiero dar las gracias. En Radio San Isidro 105.1 FM. Yo quiero la radio de todos. Yo, esa gente más que buena. Gana miles de lempiras en la promo con La Ceibeña. Mi bolsillo se llena. Por cada 200 lempiras en aportaciones, compras con tu tarjeta de débito, participas en los sorteos de 100 premios de hasta 100,000 lempiras en efectivo y un viaje en crucero. Con La Ceibeña, mi bolsillo se llena. Participa ya, son varios sorteos. Cooperativa Ceibeña, agilidad y solidez para todos. Desde La Ceiba, Honduras, transmite Radio San Isidro 105.1 FM. 55 años llevando la palabra de Dios y la cultura a todo el departamento de Atlántida, Colón, Lloro e Islas de la Bahía. Sintonízanos en el dial de tu corazón y sé parte de nuestra gran familia. Radio San Isidro 105.1 FM. La radio de todos. Seguimos cristificados en Radio San Isidro. Este programa llega a ustedes gracias al patrocinio de... ¿Quieres explorar los cielos de Honduras? Vuela con Lanza. Porque los buenos viajes nunca se olvidan. Visita nuestro sitio web www.lanzahn.com. Compra por WhatsApp al 9452-2982 o al 9441-1522. Gracias por preferirnos. Hey, gracias por estar conectados en Cristificados Radio a esta hora de la noche. Bienvenidos nuevamente a la segunda parte del episodio número 20. Estamos hablando de Nicodemo. Por si no escuchaste el inicio, ahí va a estar en Facebook grabado para que lo puedas ver y compartir. Quiero saludar a todos los que nos están viendo. Estamos completamente en vivo. Saludos a Alberto Medina, mi querido hermano Pungi. Un fuerte abrazo para vos, Pungi. También para mi esposa que está viendo a través del Facebook. Para Raqui Acosta, para Michelle Sánchez. Dice mi hermana Raqui Acosta: buenas noches, hermano, bendiciones. Igual, hermana, bendiciones. También saludos para Israel Castañeda. Un fuerte abrazo, Isra, hasta allá a Indianápolis, Estados Unidos. También un fuerte abrazo para Mr. Jack Javier Calix. Todavía te recuerdo, hermano. Me dice, dice gracias y éxitos, hermano. Saludos para vos, Jack. Un fuerte abrazo hasta allá, España. A Olga Contreras, mi hermana que está viendo el programa. Y para Arnold Méndez dice: buenas noches, hermanos, saludos desde la Unión, paz y bien. Paz y bien, mi hermano, saludos también. Saludos también para Mariela Solís Hernández, que está viendo el programa a través del Facebook. También para Carmen Martínez. Doña Olga me escribe y me dice: Dios bendiga su vida y siga adelante con tan hermosos temas. Gracias, hermana. También saludos para mi prima hasta Estados Unidos, allá Indiana también, a Glenis Cáceres.
Dice, hola, saludos a todos, bendiciones. Bendiciones para ti también, prima. También para Vanessa Pacheco y Hilda de Castro. Paola Escobar Hernández nos comenta, dice, buenas noches hermanitos, bendiciones, muchas gracias por compartir. Gracias a ti, Paola, por compartir también. Dice mi hermano, saludos y bendiciones, éxitos. Así que gracias por estar en Cristificados y vamos a seguir ya con el tema. Estamos en el versículo número 7 del capítulo 3 del evangelista Juan. Y seguimos diciendo, le dice Jesús, no te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Fíjense que en este momento, y pido disculpas si en algún dado caso pues yo en mi mala interpretación me equivoco, pero le pedí a Dios que me diera un poco de iluminación en cuanto a este texto, porque la verdad no lo entendía. Y se los quiero volver a leer para que nos quede bien claro. Dice, no te asombres de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. No entendía muy bien este fragmento porque la verdad hablar del Espíritu no es cualquiera y tampoco yo voy a venir a decir aquí, yo he tenido revelación y esto, no. Yo siento y pienso que en este fragmento se refiere a Él mismo, a Jesús. En este fragmento Él se refiere a Él porque Él es el Hijo de Dios, Él es el omnipotente que todo lo puede. Él es omnipresente que está en todas partes al mismo tiempo y es omnisciente que conoce todas las cosas reales y posibles. O sea, cuando dice el viento sopla por donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Me imagino yo, Diana, que se refiere a Él porque en la Escritura dice, al principio el Espíritu se movía sobre las aguas. O sea que siempre ha existido el Espíritu. Y cuando el viento nos sopla, nosotros podemos sentir y percibir. Pero humanamente, como Nicodemo, o sea, cuando alguien viene de primas a primeras y nos habla en nombre del Espíritu, cualquiera se asombra. Yo no sé si vos has tenido la oportunidad de que alguien te diga, por ejemplo, ¿verdad? Diana, Dios quiere que tú hagas esto. Dios quiere que dejes de hacer esto por hacer lo otro. Y tú entiendes que realmente te están pidiendo que hagas algo bien. Entonces puede uno interpretar que viene de Dios, pero también puede dudarlo, porque te lo dice un humano. Exactamente. Entonces, igual, o sea, frente a Jesús, Nicodemo dudó. Y dice, ¿cómo es posible? O sea, no es fácil. Yo hasta cierto punto también me pongo, como quien dice, en los pies de Nicodemo y no es fácil, ¿verdad? Yo por eso en este pequeño fragmento sí iba a hacer un paréntesis, porque yo me ponía a pensar, el único que tiene la capacidad de estar en todos lados a la misma vez es Dios, porque Él es omnipotente. Y hay veces cuando estamos pensando como pensó en ese momento Nicodemo, aunque la persona esté siendo tocada por Dios y te esté diciendo algo bueno para tu vida, si no tenemos la suficiente sabiduría para entenderlo, le vamos a hacer caso omiso y tal vez es Dios hablando por medio de esa persona, ¿verdad? Entonces hay que saber discernir si eso que nos están diciendo es algo bueno para nuestra vida. Hay que tomarlo y hay que hacerlo, ¿verdad? Pero hay veces nos da miedo porque somos humanos. Exactamente. Y no somos perfectos, ¿verdad? Y juzgamos a la persona que nos está hablando humanamente y no estamos viendo que está siendo tocada, usada por Dios para nuestro bien, ¿verdad? Porque Dios no se va a presentar tal vez como uno quiere, se va a presentar a través de una persona, de un enfermo, de nuestros padres, de un hermano de la iglesia. Entonces tenemos que saber identificar, ¿verdad? Así es. Quiero saludar también a mi cuñada Lurvin Edenia Ruiz, que dice, saludos chicos, excelente programa. Gracias, raza. Saludos también a doña Linda Troches, porque si no la saludo tengo problemas y a veces se me olvida. También quiero saludar a Gloria Martínez, dice, excelente programa, muchas bendiciones. Bendiciones para usted también, Gloria. Gracias por estar viendo el programa. La verdad que hablar de personajes como Nicodemo me llama mucho la reflexión, porque pecadores somos todos, Diana. Todos en su momento hemos tenido una entrevista con Jesús, todos en su momento hemos querido cuestionar por qué muchas cosas nos pasan a nosotros y siempre nos preguntamos qué quiere decir Jesús cuando le dice a Nicodemo, debes de nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es fácil, nadie quiere dejar el pecado, porque como el pecado es algo
satisfactorio, atractivo. O sea, el enemigo es atractivo. Exactamente. Es contagioso, y hasta cierto punto nacer de nuevo, hermanos, sencillamente es dejar de pecar, dejar de hacer las cosas que te están alejando de Dios por hacer cosas buenas. ¿Por qué nos sorprenden cuando nos dicen nacer de nuevo? Debemos entender que si no nacemos de nuevo, si no dejamos el hombre viejo y el montón de malos hábitos o pecados, no podemos entrar en el reino de los cielos. En el versículo 9, en el versículo 9, Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Todavía este hombre se sigue cuestionando. Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que ha bajado del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Fíjate que casi siempre, de hecho hace poco leí un libro que me daba mucho que pensar, porque naturalmente yo soy miedoso para algunas cosas. Miedoso de miedo, pues, o sea, soy muy cuidadoso en algunas cosas y miedoso también. Pero el libro decía: ¿cómo es posible que quieras saber mucho de Dios si no eres capaz de ser valiente en estas cosas terrenales? Porque, hermanos, créanlo o no, Dios es sobrenatural. Dios no es natural. Natural somos nosotros. O sea, si yo le tengo miedo a lo natural, ¿cómo quiero conocer lo sobrenatural? O sea, si el simple hecho de estar en tu cuarto, encerrado, con la luz apagada, orando a Dios, tú sientes que tu cuerpo algo le pasa, y inmediatamente tu cuerpo humano o tu mente humana reacciona: no, debo de abrir la puerta o debo encender la luz. Entonces, lo sobrenatural así es. O sea, y nos hace el llamado a entender que lo de Dios es de Dios y lo terrenal es terrenal. O sea, el único que viene del cielo es Dios. El único que da prodigios espirituales es Dios. Así es. Entonces hay que entender muy bien eso. Por eso en el mismo texto Jesús le dice: imagínate cómo reaccionas con lo que te estoy diciendo, y cuando les hable del cielo, cómo van a reaccionar. A ti que has leído cualquier cantidad de textos bíblicos le dio a entender: no entiendes esto. Sí. Hermanos, seguimos creyendo que Jesús no ha venido a salvarnos, no ha venido a darnos vida, y Nicodemo tuvo que haberlo entendido por todo esto. Yo creo que no es malo cuestionarnos hasta cierto punto por qué nos pasan estas cosas, qué es lo que realmente Dios quiere conmigo, hacia dónde voy a llegar yo, qué es lo que Dios quiere que yo haga con mi vida, cómo debo nacer de nuevo, qué debo hacer para empezar a nacer de nuevo. Todo este tipo de acontecimientos que en su momento nos cuestionan a nosotros, es de ponernos a pensar: ¿qué papel juego yo dentro de la iglesia? ¿Cómo puedo nacer dentro de la iglesia? Yo creo que con una actitud basta, una actitud positiva, una actitud de entender lo que Dios realmente quiere. Si les hablo de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Es maravilloso Jesús cuando se expresa con tanta facilidad y le dice a Nicodemo cosas que desconoce él, que está tan cerca de Dios. Fíjate que en el episodio pasado estábamos hablando de Judas, y yo decía: Judas estuvo tan cerca de Jesús que ni así creía en él, porque si hubiera creído en él no lo niega, no lo entrega, no lo vende. Nosotros leemos la palabra de Dios diariamente, constantemente, y muchas veces nos cuesta interpretarla. Y si la interpretamos, lamentablemente la interpretamos de forma literaria, simplemente por lo que dice. Ya en el último versículo dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que crea tenga vida eterna. Hay otro fragmento de la escritura que dice: cree tú y tu casa y serás salvo. También yo cuestiono mucho estos textos, porque no basta creer, y ese es el error de muchas personas. Es fe y obras. Las dos cosas van de la mano, ¿verdad? No es solamente que nos vean haciendo cosas en la iglesia, sino que también hacer obra, ¿verdad? Ayudar a un vecino, incluso a un compañero de trabajo, escuchar a una persona. Vemos que últimamente hay mucho suicidio, lastimosamente, en nuestro país, y hay veces una persona necesita ser escuchada por alguien.
necesita una palabra nuestra y nosotros no se la damos, lo ignoramos o pensamos que esa persona está bien, en vez de preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Verdad? Entonces es importante siempre pedirle sabiduría a Dios y tratar de hacer las cosas como Él quiere, según su voluntad, según la voluntad de Él. Hay veces renegamos y decimos, no aceptamos la voluntad de Dios en muchas de nuestras áreas de nuestra vida, ¿verdad? Y lo que Él tiene para nosotros es lo mejor. De hecho, a Nicodemo le costó entender toda esta situación, porque como les digo, no es fácil cambiar tus ideales. O sea, no es fácil que alguien te venga a convencer y te haga cambiar la perspectiva de lo que tú crees, pues de lo que tú ves. Yo a veces me pregunto, si yo hubiese estado en el tiempo de Jesús, ¿le hubiera creído? La verdad que no, y sería mentir si le digo que sí. ¿Por qué? Si todavía este hombre, imagínate, con tanto conocimiento, o sea, lo reconoció por los prodigios. Yo les pregunto a los que nos ven y nos escuchan por Facebook y nos están viendo por redes sociales, ¿por qué tú crees en Jesús? ¿Por los milagros que hace? ¿Porque lo reconoces como Dios, Salvador? ¿Por qué realmente crees en Jesús? Y Nicodemo tuvo que ver todo lo anterior para poder creerle, y lo único que Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo. Y eso mismo nos lo dice a diario a nosotros. Tenemos que nacer de nuevo todos los días, pedir perdón a Dios todos los días, porque a cada momento pecamos, ¿verdad? Entonces hay que orar mucho también. Eso es un arma grandísima. Rezar el rosario, eso es otra arma poderosa, ¿verdad? Bueno, aquí en el programa te cuento, Diana, que hemos tenido muchos testimonios en cuanto al poderoso rosario. He escuchado, bueno, a mí me encantan los testimonios. Yo les comento que yo personalmente testimonio no tengo, porque yo no puedo decir, el Señor me sacó de acá y ahora estoy acá. No, yo siempre he sido uno como Pablo, nada más que yo era perseguidor de Jesús, pero de lo bueno. Ahí andaba tratando de conocer un poco más de Él, imitándolo y haciendo cosas que la gente pudiera decir, Marlon está tratando de mejorar su vida. No es perfecto, pero pues ahí va. Y sin embargo, yo digo, ¿verdad? Muchas de las personas que nos están viendo en Facebook, nos van a ver en YouTube y aparte en las redes sociales, yo les pregunto o les digo, ustedes pueden conocer mucho de la palabra de Dios, pero sin embargo, y si no tienen una verdadera conversión, créanme que en nada estamos. Porque de nada sirve leernos la Biblia, sabernos cualquier cantidad de versículos, si no practicamos. Si no lo ponemos en práctica. Si no lo ponemos en práctica, si realmente no tenemos una conversión. Sabes que el primer lugar, Diana, más difícil de empezar a tener una conversión, aunque no parezca, es en nuestra propia casa. Exactamente. ¿Por qué? Porque como me dice mi mamá y mi esposa que me escribió hace poco, vos sos candil de la calle. Sí, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Normalmente nosotros preferimos quedar bien afuera y no evangelizar en nuestra casa, no cambiar en nuestra casa, no cambiar en nuestra comunidad, no apoyar en nuestra comunidad, no servir realmente a quien más lo necesita dentro de nuestra comunidad. Sí, es deber también invitar a nuestros familiares, aquellos que se han alejado por completo y están perdidos en el mundo, ¿verdad? Esa es nuestra primera evangelización, es en nuestra casa. Así es. El conocimiento teórico de la Biblia no nos va a ayudar mucho si no tenemos una verdadera experiencia con Jesús. Yo me acuerdo que cuando yo empezaba a leer la Escritura, yo lo único que le pedía a Dios era, dame sabiduría, Señor, para entender qué es lo que realmente tú quieres que yo haga o que yo entienda. Porque la verdad yo no sabía que en un momento yo iba a llegar a una radio a hablar de Dios. Si yo recuerdo, el otro día estaba haciendo memoria. Cuando yo entré por primera vez al grupo juvenil, creo, tenía como 2 domingos más o menos, la coordinadora, la asesora en ese momento me llamó a mí hacia el frente y me dice, Marlon, yo necesito que usted me hable 5 minutos de Jesús. Para mí eso fue lo peor, porque yo no sabía ni por dónde empezar ni por dónde terminar. ¿Por qué? Porque muchos escuchamos hablar de Jesús, muchos lo leemos, pero no conocemos la persona de Jesús. No tenemos la dicha o la oportunidad que tuvo este hombre Nicodemo al estar tan cerca de él, al platicar con él, al contarle sus experiencias o sus puntos de vista, porque realmente esos cuestionamientos fueron un punto de vista. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible lo otro? Ya para que vayamos finalizando, Diana, quiero que tratemos de entender algunas preguntas que hemos preparado.
Una de ellas dice, ¿qué podemos aprender de un personaje como Nicodemo? Pues yo pienso que hay que tratar de entender la palabra de Dios desde la sabiduría de Dios, ¿verdad? Pedirle a Él discernimiento para poder entenderla y poder hacer su voluntad. Pedirle entendimiento para poder hacer las cosas bien, ¿verdad? En nuestra vida espiritual, en nuestra vida laboral, en nuestra vida, en cualquier ámbito de nuestra vida, siempre estar guiados con la presencia del Espíritu Santo y de Dios, ¿verdad? Este hombre nos ha enseñado tantas cosas. Por ejemplo, lo que hemos estado hablando, no importa qué tanto nosotros conozcamos de la palabra de Dios, si no la ponemos en práctica, en nada estamos. Lo otro es, para llegar a los pies de Jesús tenemos que cambiar nuestros ideales, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, el qué dirán los demás. Esas son cosas que vienen siendo vanas para llegar a los pies de Jesús. Nicodemo es ejemplo de que él representa las dos partes de nuestra vida. La parte sabia que se cree humanamente sabia, y cuando ya se encuentra con la parte divinamente inspirada por el Espíritu Santo, queda muy baja. La condición humana, o sea, nuestro pecado nos mancha. Entonces, con pecados realmente no podemos llegar a los pies de Jesús. Tenemos que empezarnos a limpiar por su misericordia y por su amor. Claro, Jesús ama al pecador arrepentido, pero siempre y cuando pues lleguemos con un corazón dispuesto. No basta con conocer las Escrituras, hermanos, sino con practicarla. Otra de las cosas que hemos aprendido de este personaje es qué tipo de influencia soy yo para mi círculo social, para mi familia, para mi iglesia, para mi comunidad, para mi grupo de formación, para cualquier cosa. ¿Qué tipo de influencia soy yo? Nicodemo era el influyente mayor de los fariseos. O sea, a él lo mandaron como representante, aunque él sirvió de burla porque Jesús lo convenció. Sin embargo, él entendía que él era la influencia. Entonces, ¿qué pasa con Jesús? Y ustedes se pueden preguntar, ¿por qué estas personas Jesús las usa para hacer su voluntad? Sencillamente, una persona que es influyente, Diana, Dios la va a usar. Sea bueno o sea malo, Dios lo va a usar. ¿Por qué? Porque arrastra gente. Porque si tú tienes seguidores o tú tienes gente a tu cargo, Jesús se va a ir a ti, porque tú tienes que servir de ejemplo y de testimonio para los demás. Exactamente. Eso me recuerda un poco las palabras del Papa Francisco en esta Jornada Mundial de la Juventud, que decía, María es la influencer de Dios. Ajá, yo escuché eso. María es la influencer de Dios. Hay que ser entonces como María, ¿verdad? Vemos que en todos los santuarios del mundo hay miles y miles de fieles que se congregan. ¿Qué podemos aprender de María? Que María nos lleva a Jesús, ¿verdad? Entonces hay que aprender de este ejemplo también. Nosotros tenemos que ser influencers de Dios también aquí en la tierra para ganar almas. Así es. Yo creo que todos estamos obligados de una forma, tanto conocemos de la palabra de Dios, tan obligados nos tenemos que sentir para empezar a dar a conocer a Jesús. Otra cosa que debemos entender y aprender de Nicodemo es, si no reconoces a Jesús, muy difícilmente puedes nacer de nuevo. Él lo reconoció para poder nacer de nuevo. Entonces nuestra vida, hermanos, está llena de muchos conflictos y posiblemente de muchas pruebas que tenemos que empezar a ponerlas en las manos de Jesús. ¿Qué tipo de influencia eres? Tienes que reconocer a Jesús para empezar a actuar en tu vida y tener una verdadera conversión. ¿Cómo puede una persona que está en pecado nacer de nuevo? Cuando yo me hacía esta pregunta, yo digo, hay un dicho que dice, debajo del lodo nadie abre los ojos. O sea, estando en pecado, acuérdense, hermanos, que el pecado es esa fuerza que que prácticamente te separa de Dios y te sientes impuro en ir y reconocer a Jesús, o en ir y estar un momento con Él, o en ir y estar frente a Jesús, sacramentado, por así decirlo. Pero no, de hecho es un requisito más para estar frente a Jesús, ser un pecador, porque Él dijo en su palabra, yo vengo por pecadores. Así que, incluso hermanos, a veces nos sentimos indignos. Exactamente. Hasta para servir en la iglesia. Yo soy un pecador y me siento indigno y por eso no lo hago, pero tampoco busco ayuda, ¿verdad? Para que Dios perdone mis pecados y poder estar en paz con Dios. Gracias con Dios. Así es que
Bueno, Diana, yo creo que el momento de despedirnos ya llegó. Yo estoy sumamente agradecido contigo, con tu presencia, por haber estado aquí en el programa. Ya pues se dio el momento de que pudiéramos compartir acerca de este personaje que nos enseñó mucho, la verdad. Mucho. Y somos simples pecadores que tratamos de seguir adelante con la misericordia de Dios. No somos perfectos. Al contrario, aprendemos de Nicodemo, un hombre que conocía tanto la palabra de Dios, sin embargo dudaba y no supo qué contestar cuando Jesús le dijo nacer de nuevo. Usted y yo podemos decir, yo ya sé que es nacer de nuevo, pero nace de nuevo, pero ¿nace usted de nuevo? ¿O sigue hombre viejo? Que a veces cuesta, pero hay que pedirle ánimo a Dios para seguir adelante. Bueno, Diana, saluda a tu gente y despídete, por favor, porque ya tenemos que irnos. Muchas gracias por invitarme, Marlon, al programa. Está muy bonito, aprendimos mucho de este texto bíblico de Nicodemo y de su relación y de la plática que tuvo con Jesús. Espero que todos los que nos escuchan tratemos de poner en práctica cada una de las cosas, de las palabras que Jesús nos dice. Ya viene Cuaresma, es un buen tiempo para ponernos en sintonía y poder arreglar nuestra vida. La iglesia nos ofrece muchos regalos durante todo el año y hay que aprovecharlos. Muchas gracias y feliz noche. Gracias, Diana, y gracias a todos los que estuvieron en Cristificados. Gracias a los que nos van a ver en Facebook, también a los que nos van a seguir viendo ahí en el canal YouTube. Gracias a todos por estar en sintonía de Radio San Isidro y por supuesto un saludo y un fuerte abrazo a mi esposa. Me escribió: saludos, mi amor, te admiro mucho. Yo te admiro más a ti, mi amor, y admiro a Dios por lo que hace cada día con nosotros. Un fuerte abrazo, saludos a mi mamá, a mi papá, a mi familia y a María Erlinda Troches, doña Linda. Un fuerte abrazo, saludos a tu mamá, a tus hermanas también, Diana, y a todos los que pudieron ver y escuchar el programa Cristificado. Saludos a todos. Este programa llegó a ustedes gracias al gentil patrocinio de Aerolínea Lanza, línea aérea nacional de Honduras. Es la empresa líder en el transporte aerocomercial de pasajeros y carga en todo el mercado hondureño. Ofrece servicios de vuelos charter en toda Honduras y servicio de carga a nuestros destinos. Viaja seguro y rápido a La Ceiba, Roatán, Guanaja, Puerto Lempira y Tegucigalpa. Un servicio personalizado y una atención de primera. Vuelos rápidos y seguros con Lanza. Este programa fue auspiciado por Aerolínea Lanza, donde los buenos viajes nunca se olvidan. Radio San Isidro presentó Cristificados, la era del nuevo católico. Sintonízanos el próximo miércoles a las 7:30 de la noche. Bendiciones.